está, ahora sí. Está operativo. Donde guste, por favor, asiento. ¿Estamos listos? Muy bien. Señoras y señores, buenos días. Vamos a dar inicio a la continuación de las reuniones de trabajo que estamos teniendo aquí en las oficinas del Congreso respecto de la iniciativa legislativa presentada por el Poder Ejecutivo referida a la promoción de la industria de hidrocarburos. Dentro de esa dinámica que nos hemos impuesto en el grupo de trabajo que me honro en presidir, estamos realizando audiencias públicas descentralizadas y también una serie de reuniones con los principales actores vinculados directamente a la industria de hidrocarburos. Y por esa razón, el día de hoy se ha invitado a algunas personas representativas de organizaciones que tienen que ver con esta actividad. Y empezaremos en la mañana de hoy con la presencia del señor Juan Castillo Mor, secretario general de la Coalición de Sindicatos de Trabajadores Petroleros, y lo acompaña el señor Martí Raúl Machado Díez y un grupo de dirigentes seguramente de la respectiva coalición de sindicatos de trabajadores petroleros a quienes le damos la bienvenida. Señor Castillo, el día de hoy, en esta aproximadamente una hora que vamos a conversar, minutos más, minutos menos, lo que se quiere básicamente es conocer de parte de ustedes cuál es el parecer, cuál es la opinión, si puede hacer algunos aportes a la iniciativa que ha presentado el Poder Ejecutivo. Nos interesa mucho lo que usted nos pueda decir, porque estamos recabando todas las intervenciones para luego procesarlas y de allí presentar a la Comisión de Energía un informe final que nos servirá de base para discusión de lo que es este proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. De tal forma, siendo importante su participación con una invitación reiterada, porque entiendo que anteriormente también se le había participado y enhorabuena, usted está el día de hoy. Queremos escucharlo, reitero, para conocer la posición institucional respecto de lo que ha planteado el gobierno para promover esta industria. Le doy la bienvenida a usted y le doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. En primer lugar, en nombre del gremio de petroleros, específicamente los trabajadores de Petroperú, agradecemos esta oportunidad que nos brinda y, como usted lo ha mencionado, una invitación reiterativa donde también nosotros tuvimos la oportunidad de estar presentes en la audiencia que convocaron en la ciudad de Talara. De un tema que es gravitante para el desarrollo del país. Pero antes de entrar en detalle, quisiera hacer algunos comentarios, en el sentido de que en la década del 90 se promulgó la ley de hidrocarburos con un efecto, se buscaba el efecto de incrementar la producción. Y recordemos que las estadísticas nos indican que entre esos años la producción estaba en 130.000 barriles por día, con la responsabilidad absoluta de Petroperú. No existía Perú Petro. Luego, en la intención del gobierno de turno de esa época, tratando de promover las inversiones del sector petrolero, hizo transferencia de todo lo que competía a la producción de petróleo al sector privado. Y eso lo hizo a través de la creación de Perú Petro, con la que se suscribieron los contratos petroleros con las empresas privadas. Pero luego de la suscripción de los contratos, lo que se refleja la realidad es una fuerte caída, porque inclusive en los últimos meses la producción ha llegado a 40.000 barriles por día. Usted, señor congresista, si no estoy equivocado, pertenece a la región de Loreto. Y nosotros tenemos un punto de vista en cuanto a la caída de producción de la zona de Loreto, de selva. Para nosotros,
el efecto del deterioro del oleoducto norperuano, que de acuerdo a lo que se está informado y a las determinaciones que ha hecho la Fiscalía, se ha demostrado de que la mayoría de los derrames, por no decir casi el 85%, 90%, han sido derrames provocados. Y que en una comisión de trabajo del Congreso de la República que está investigando ese tema ha concluido con 2 dictámenes, uno en mayoría y uno en minoría. Pero lamentablemente no asume una conclusión donde se diga cuáles han sido las causas de los derrames. Más bien se le responsabiliza a Petroperú y por supuesto que nosotros como trabajadores, si es que hay una responsabilidad de Petroperú, Petroperú tendrá que asumirla, pero los informes de las 2 comisiones, tanto el de minoría como mayoría, no pueden ser sesgados, señor presidente. Si de 14 derrames, 10 son producidos por corte, 2 por abrasión, por cuestiones naturales del desgaste del oleoducto y 2 por que podrían ser responsabilidad de Petroperú, eso no es igual a que digan puede que los derrames han sido producto del descuido de Petroperú, de la operatividad de Petroperú. Nosotros como trabajadores lo decimos abiertamente. Este grupo de trabajo estuvo en Iquitos, nosotros fuimos a Iquitos, hicimos las aclaraciones respectivas, pero lamentablemente los dictámenes, tanto en mayoría como en minoría, han sido totalmente contradictorios para la realidad. Y volviendo al tema, señor presidente, sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Nosotros, por ejemplo, siempre revisamos las estadísticas y las estadísticas deben reflejar si una ley ha sido buena o una ley ha sido mala. Aparte de la presentación, señor presidente, nosotros le vamos a hacer llegar un file entre hoy día o mañana de información complementaria. Pero ¿qué tenemos, por ejemplo? En el promedio del año 1984 y 1992, la producción promedio fue de 148.000 barriles por día. Cuando empieza con la privatización de Petromar, en el año 93 baja a 126.000 barriles por día. Luego, en las privatizaciones entre el 94 y el 95 sigue descendiendo. El hecho es de que en el año 97 y 2000 la producción llega a 107.000 barriles por día. Y hoy día estamos en un promedio de 40.000 barriles diarios. ¿Qué significa? Significa que la ley orgánica de hidrocarburos que incentivaba o formalizaba la participación del sector privado en la producción de petróleo no ha tenido sus efectos positivos. Y lo vamos a demostrar con las gráficas que adjuntemos, porque hay una permanente caída en los gráficos, lo cual nos indica que algo ha fracasado. Entonces, se puede decir, si ha fracasado hay que hacer las enmiendas. Pero ¿qué estamos percibiendo por parte del Poder Ejecutivo y por parte del sector privado? Ellos dicen, para mejorar la producción tienen que rebajar las regalías. Y eso es totalmente falso. Si bien es cierto, debe haber una revisión de regalías, porque tampoco estamos de acuerdo que las regalías sean tan, no sean equilibradas. Hay unas regalías que están por 50%, están por 25%, que debe haber una revisión, pero eso no debe ser el argumento principal para que el empresario privado diga, ¿sabes qué? Yo incremento la producción siempre y cuando me rebaje las regalías. Que esa es la propuesta del Poder Ejecutivo. Ahora, cuando el petróleo estaba en $20 el barril, estamos hablando en los inicios del año 90, la producción era mayor. El precio creció y, por ejemplo, una cifra histórica, en el año 2008, el barril de petróleo llegó a costar $148 el barril. La cifra va para arriba en el precio del petróleo, pero la producción, a pesar del precio, va para abajo. Entonces, lo que nosotros decimos de repente en un lenguaje demasiado crudo, aquí hay una característica especulativa por parte del empresario privado en torno a las inversiones del sector de hidrocarburos. Cuando se planteó la privatización, se planteó justificando con los siguientes objetivos: incrementar la producción, incrementar las reservas, incrementar las inversiones, proveer combustibles a precios competitivos.
pero como hemos explicado, lo que se muestra en ese periodo de la promulgación de la ley de hidrocarburos y de la suscripción de los contratos a la fecha, la producción de promedio de 120.000, 130.000 ha caído a 40.000 barriles por día. Eso significa que la ley de hidrocarburos ha fracasado en todo el sentido de la palabra. Ahora, conjuntamente con la transferencia de los campos petroleros al sector privado, se da la privatización de Petroperú. ¿Y qué efecto tiene eso? Que a Petroperú le quitan toda su capacidad de producción, no le dejan ningún lote. A pesar que Petroperú realizó todos los trabajos exploratorios, todos los estudios para tener esa producción que mantenía hasta el último día de sus operaciones. Y no fue ni siquiera en algún momento compensada sus gastos porque todo el Estado lo asumió. Entonces, nos quitaron la producción, nos quitaron de petróleo, la de gas, nos quitaron las plantas envasadoras de GLP, porque también envasaban los GLP. No participamos en la distribución de minoristas, o sea, en grifos, porque también nos quitaron nuestros grifos. Nos quitaron los buques de transoceánica, nos quitaron la oportunidad de participar en Camisea, y eso hizo de que Petroperú entrara en una especie de agonía. Pero el tema principal es de que antes de la década del 90, en el gobierno de 1985 al 90, en el gobierno del señor Alan García, se descapitalizó a Petroperú. ¿Por qué se descapitalizó? Porque imagínense que una gaseosa un poquito más de medio litro llegaba a valer más que un galón de gasolina. O sea, eso originó, y nosotros pensamos que también eso podría haber sido la causa para que el gobierno del señor Alberto Fujimori en el año 90 planteara la privatización del sector, porque no encontró a la empresa en buenas manos, en buen estado. También la exploración, que es una actividad que tiene que ser permanente para que a medida de que las reservas que se van consumiendo tienen que reemplazarse por nuevas, ahí en ese gobierno también, desgraciadamente, se desnaturalizó la integración vertical de Petroperú y más bien se le llevó un caos. Entonces, del 90 al 93 hubo una recuperación, pero que después nosotros sentimos la desazón porque ya viene el proceso de privatización. Que en el fondo el proceso de privatización tiene que ser una lección que aprendamos los peruanos para ver cómo debemos manejar nuestros recursos naturales. Sin embargo, lo que hoy día vemos, y disculpen de repente el lenguaje del dirigente sindical es demasiado crudo, lo que hoy día vemos es de que hay gente con mucha presencia política, porque estuvo la ministra de Energía, que ahora es la canciller. Ella fue la que ha planteado la modificación de la ley de hidrocarburos. Pero el objetivo principal de esa modificación es rebajar las regalías, ampliar los contratos. Y nosotros decimos, ¿por qué no más bien se genera una competencia entre el sector privado y el sector estatal, tal conforme se hace en Colombia, tal conforme se hace en Ecuador, tal conforme se hace en Bolivia? Y mire, nosotros, por ejemplo, Petroperú tiene el lote 64, que por no tener capacidad económica ha tenido que transferir parte de la propiedad. En estos días hemos recibido la grata noticia de que Perú Petro hace una rectificación de una decisión y le entrega el lote 192 a Petroperú, que nos parece bien. Ahora, dentro del proceso de privatización, Petroperú tenía el lote 8, que está en la selva, el lote 10, que está en Talara, y el lote Z2B, que está en el Zócalo continental de Talara. Nuestra propuesta sería que se genere una competencia entre el capital privado y la empresa del Estado. ¿Y cómo se podría generar esta competencia? Que a Petroperú le asignen, le devuelvan sus lotes, sus 3 lotes que están por vencer los contratos. De tal manera que Petroperú tenga una integración vertical con su propia producción de petróleo, podría abastecer a la nueva refinería de Talara. ¿Y eso qué traería de consigo?
una competencia en el precio, porque también, señor congresista, en el tema de los precios, que es otro punto, por ejemplo, ¿cómo es posible que el grifero tenga un promedio de ganancia de 4 soles por galón? Cuando esto lo multiplicamos y llegamos al volumen del barril, imagínense que llega a ganar 160 soles por barril. Y sin embargo, Petroperú, ¿cuánto gana por refinar el petróleo? Porque tiene que comprarlo. Un promedio de 6 a 7 dólares por barril. Hay una distorsión. Y esa distorsión se puede corregir a través de la competencia. Pero la competencia entre el sector privado y el sector estatal. Nosotros no decimos, oye, Petroperú que coja todo de nuevo. No. Lo que nosotros le pediríamos a este grupo de trabajo, que a través de la ley de hidrocarburos, más bien a nosotros nos abran la posibilidad de ser un competidor, pero en buenas condiciones. Por decir, cuando nosotros operábamos el lote 10 en Talara, que podemos hablar de mayor propiedad, ¿cuánto producía ese lote antes de la privatización? 22.000 barriles por día. ¿Cuánto está produciendo hoy día? 10.000. Y ese es el mejor lote que tiene el Perú, porque es el crudo de mejor calidad. Ha invertido, a excepción de Petrobras, que en un tiempo fue dueña de ese lote, invirtió. Pero de ahí los demás no invierten. No invirtió Pérez Compan y menos la empresa china que estaba ahora operando el lote. Entonces, ya hemos comprobado cuál es el comportamiento del sector privado. Y nos causa desazón, porque creo que es el término correcto, de que el Poder Ejecutivo plantee la modificación de la ley de hidrocarburos, más bien para seguir dando mayores facilidades a empresas que han fracasado. Como dicen a veces mis compañeros, Juan, no han fracasado. Ellos han conseguido su propósito de obtener ganancias, de obtener utilidades, pero con un comportamiento especulativo. Nosotros, por ejemplo, en Talara, somos testigos que la industria de la producción de petróleo ha retrocedido. En la época que estaba Petroperú, por ejemplo, habían equipos de servicio de pozos, habían lo que nosotros comúnmente le llamábamos los franes, habían equipos de perforación. Hoy día, ¿cómo hacen el mantenimiento de los pozos? Lo hacen casi de manera artesanal, señor congresista. Y la industria del petróleo no es para trabajarla artesanalmente, porque es una industria que da. Si, como le digo, antes del proceso de privatización el petróleo estaba a 20 dólares el barril, ahora que está en 60 en promedio, no nos pueden decir puede que no invierten porque sencillamente no recuperan su inversión. O sea, hay un comportamiento especulativo en cuanto al sector privado. Ahora, nosotros, dentro de lo que estamos planteando y la documentación que le vamos a hacer llegar, planteamos pues que Perú Petro tiene que hacer una reingeniería. Tiene que hacer una reingeniería y tiene que tener sistema de control. Mire, para nosotros es totalmente inconcebible que el señor gerente general de Perú Petro, que le dio el lote 192 a la empresa Fronteras, sea, por ejemplo, un señor que ni siquiera tenga un título profesional. Perdóneme la interrupción. Señor Castillo, mil disculpas, solamente para dar la bienvenida al congresista Juan Carlos Yuyes. Mil disculpas, por favor, continúe. No. Buenos días, congresista. Entonces, vemos pues, por ejemplo, que hay unas distorsiones donde este grupo de trabajo también podría incluir algunas modificaciones para evitar ese tipo de actitudes que no condicen con un comportamiento ético de Perú Petro. Como le repito, ¿cómo es posible que su gerente general, el que estuvo, porque ahorita creo que está de vacaciones, no tenga ni siquiera un título académico, siendo bachiller? Y cuando en el Perú, en el país, hay connotados profesionales que pueden asumir esas funciones. O como también el presidente actual de Perú, Petro, tiene algunas ligazones con empresas del sector. Entonces, a nosotros no nos parece que eso sea correcto. Anteriormente, por ejemplo, en el caso de Petroperú, algún funcionario de alto nivel que llegaba a Petroperú tenía que renunciar a alguna empresa si es que tenía relación. Y eso es necesario que ustedes como
grupo de trabajo. Claro que ustedes están para la elaboración de las modificaciones, pero también sería bueno que le den un vistazo a eso. Ahora, después también nosotros creemos conveniente que se debe fortalecer al SENACE, que las actividades que hace el SENACE no deberían ser asumidas por Perú Petro, porque Perú Petro, señor congresista, para nosotros, de repente en un lenguaje crudo, es una empresa que ha fracasado durante su vigencia como empresa que ha representado los intereses del Estado en el sector de hidrocarburos. Ahora, en el sector también debería de considerarse en la modificación de la ley la creación de una base de datos públicos de todo lo que es la situación geológica, geofísica, petrofísica, que tengan de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Porque lo que se tiene actualmente es lo que dejó Petroperú desde el año 93. Perú Petro en ningún momento ha realizado inversiones como para adicionar estudios y establecer de repente mayores reservas. Ahora, lo que juega el sector es que las reservas sean rentables, pero indicadas por la cotización del petróleo, y eso no debe ser, pues. O sea, si un pozo me produce 10 barriles, es lógico que mis costos de producción sean caros. Pero si ese pozo me produce 100 barriles, se supone que los costos van a bajar. Y para eso se necesita inversión. Y eso es el tema, señor presidente de este grupo de trabajo, que nos parece correcto que ustedes hayan visitado las áreas operativas, pero a una manera de una sugerencia por parte de nosotros los trabajadores petroleros, les solicitaríamos que hagan visitas a los campos de trabajo. Por ejemplo, usted conoce la historia de la producción de Iquitos, de la selva. A usted no le van a contar la película. Igualito también en Talara. O sea, que ustedes verifiquen cómo casi artesanalmente se está trabajando la industria petrolera. Ahora, sí nosotros concebimos de que debe haber una revisión de las regalías. Porque por decirle, hay regalías que van desde el 49% hasta unas regalías que van hasta el 5%. Eso dependiendo de las condiciones del lote. Y eso en realidad se tiene que revisar, porque ahí, por ejemplo, vemos a la empresa Unipetro, una empresa que pertenece a la UNI, es la que paga mayor regalías en el país, y eso a nosotros nos parece que es algo injusto, ¿no? Entonces, viendo puede que en esos campos se preparan los profesionales, los futuros profesionales, en lugar de darles un apoyo, más bien se le castiga. Por eso insisto en una visita de ustedes, señores congresistas, porque a veces causa risa los equipos que se usan artesanalmente en la explotación de petróleo. Que si nosotros los comparamos con fotos de la industria petrolera de otros países, estamos totalmente rezagados. Aquí el sector, en realidad, debe ser para empresas que tengan espaldas financieras. O sea, hay empresas que desgraciadamente hay una subcontratación, después de eso viene otra subcontratación, porque prácticamente en varios lotes que hay en Talara, como repito, se están trabajando de manera artesanal. Y bajo ese parámetro, rebajar las regalías, señor presidente, no va a ser la solución. Lo primero que tenemos que sincerar es de que vengan empresas con capacidad económica que puedan hacer inversiones. Por ejemplo, imagínense el desperdicio que se está haciendo en el lote 192. ¿Cómo le han dado a una compañía que no tiene capacidad económica para invertir? Claro que vino con un cartel que en Colombia había hecho inversiones, pero a ustedes les consta que en el lote 192 no se ha hecho absolutamente nada. Y es más, la empresa que estuvo anteriormente, Pluspetrol, también dejó una calamidad de lote. O sea, lo que nosotros alcanzamos a ver es de que el capital privado, la empresa privada, que si bien es cierto es importante su participación para que invierta, pero muchas veces no cumple con el papel para las cuales han sido contratadas. Y como nosotros decimos, solamente basta definir la gráfica de la producción, cuando por ejemplo nosotros en el año 86, por ejemplo,
producción 180.000 barriles, hoy día 40.000 barriles. Entonces, nosotros planteamos, señor congresista, y yo no sé si ustedes han considerado, por ejemplo, que también participe en este tema el Colegio de Ingenieros del Perú, el capítulo de petróleo, que consideramos que tiene un punto de vista estrictamente técnico, más no político, sino técnico. Y esa es la manera como debería de… Porque nosotros no tenemos nada contra el sector privado, pero aquí casualmente han desfilado todos los interesados en que quieren que se rebajen las regalías. Claro que ustedes tienen la obligación también de escucharlos y nosotros, por ejemplo, reconocemos este gesto, señor presidente, de que nos permitan a nosotros poner nuestro punto de vista como trabajadores. Porque nosotros lo que buscamos es de que el país se beneficie. Mire, hasta antes del 90, en la década del 80, nosotros estábamos en mejores condiciones que Colombia.